Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Vamos a hablar acerca de la situación de Venezuela. Hay cosas que pasan que son espeluznantes. Lamentablemente, el presidente Nicolás Maduro ha calificado de fascistas las protestas en su contra, donde dijo que hay 2.000 detenidos quienes tendrán el máximo castigo y que no habrá perdón. A la par, también la Fiscalía de Venezuela dijo que investigará a María Corina Machado y Edmundo González por instigar a la insurrección. Así pues, enfrentarán un proceso penal por haber dicho, por llamar a militares y policías a ponerse del lado del pueblo y no reprimirlo. También lo que está pasando, Estados Unidos ha pedido diálogo en Venezuela y una transición pacífica. El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, ha insistido a las partes venezolanas a que inicien conversaciones sobre una transición pacífica de regreso a las normas democráticas. Muchos países dudan de estas elecciones fraudulentas de Nicolás Maduro. No ha habido transparencia y bueno, se exige esa transparencia justamente. Mientras tanto, la represión en Venezuela está y esto también tiene repercusiones para las personas, los ciudadanos venezolanos que están en nuestro país, que muchos se han identificado con la oposición y bueno, ¿qué está pasando actualmente? Hay denuncias de miembros del Comando de Venezuela que son afines a Edmundo González y Corina Machado y activistas por la migración venezolana en el Ecuador que están sufriendo, bueno, los embates, las consecuencias de esto porque sus pasaportes venezolanos, atención con esto porque es muy, muy grave, los pasaportes venezolanos fueron anulados por el régimen de Maduro y bueno, están ya presentando sus denuncias porque prácticamente, bueno, con los pasaportes anulados no pueden, están atrapados, no pueden salir, entrar de ningún país y muchos trámites también están allí. Estamos justamente con Luis Magallanes, coordinador nacional de Voluntad Popular Ecuador. Él es uno de las personas que también ha sufrido esto. Es su pasaporte ha sido anulado. Gracias, Luis. Bienvenido. Y bueno, ¿cómo están viviendo ustedes como, bueno, residentes aquí en el Ecuador, pero viendo muy de cerca la situación de Venezuela, todo lo que está pasando y ahora con esta denuncia tan grave que es sus pasaportes que han sido anulados? Sí, buenos días a ti, Mónica, y a todo Verónica. Verónica y a todo el equipo de Radio Sucesos. Decirte que estamos muy preocupados por la situación que está padeciendo nuestro país, pero también por estas medidas que está tomando el régimen de Nicolás Maduro últimamente en su desespero en afectar a toda la población. Hoy vemos la cantidad de personas detenidas por protestar, por defender el derecho al voto. Vemos cómo se han llevado detenidos o han anulado la libertad de muchísimos dirigentes en Venezuela, como Roland Carreño y también nuestro compañero Freddy Superlano, que fue diputado de la Asamblea del 2015. Y hoy nos atacan a quienes estamos fuera del país, que mantenemos alzando la voz, visibilizando la situación, nos anulan el pasaporte, atentando contra el derecho que tenemos los venezolanos de la identidad y de poder tener un pasaporte que además es el más costoso del mundo Y el más y difícil de poder acceder, me acceder a él imagino. es completamente complicado. Adicionalmente, nos quitaron la posibilidad a los que estamos afuera, casi 4 millones de venezolanos, de poder votar en las elecciones del 28 de julio, lo que significa que hay una violación sistemática y progresiva de nuestros derechos a los que están dentro de Venezuela, uno por votar en contra y dos por quienes no nos callamos ante un régimen que tiene silenciado a los medios de comunicación. Un medio como este no pudiese estar transmitiendo Así ahorita en es. vivo en Venezuela. ¿Por qué? Porque los silencian, porque meten preso a periodistas. Vemos cómo hay ya represión directa a reporteros gráficos y a medios de comunicación que están en este momento tomando las evidencias de lo que está pasando en la distinta geografía venezolana. Bueno, qué grave lo que está ocurriendo. El mundo no se ha quedado, sin embargo, en silencio porque ha habido muchas voces que, bueno, exigen transparencia de este proceso fraudulento que a todas luces es fraudulento de un régimen que ha querido y que quiere mantener este fraude. Luis, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Qué podría hacer la comunidad internacional respecto a estos abusos? Mira, aquí hay que analizar estos elementos de forma y de fondo que se han llevado. Dicen que que hay un ataque al sistema, que fue un ataque que se dio desde un país X al sistema electoral,
pero tienen las actas, pero las actas no las publican, sino que las llevan al Tribunal Supremo de Justicia para que pueda Pero revisarlas. Pero igualmente, ojo, está controlado por el que la régimen. presidenta del Tribunal Supremo de Justicia es una persona que abiertamente tiene videos adorando a Hugo Chávez y a Nicolás Maduro. Y entonces dicen que es un ataque que se dio desde Macedonia. Y cuando vemos que Macedonia dice que no hay ningún ataque posible, que además el proceso emite, esto es importante decírselo a la gente, que las máquinas emiten una acta y esas actas son las que nosotros, quienes ganamos el domingo 28, tenemos publicada en una página donde cualquier persona desde cualquier parte del mundo puede revisar y puede Ujú. ver cómo quedó el proceso electoral en cada centro de votación. Nicolás Maduro está acostumbrado a arrebatar. Lo que él no se imaginó nunca es que nosotros íbamos a poder develar ante el mundo cuáles eran las verdaderas actas y a él no tener cómo sustentar que ganó con 5 Claro. millones de votos, pues simplemente no las presentan. El CNE, el presidente del CNE, lo que hace es supuestamente llevar actas al Tribunal Supremo, pero no se la presenta al ciudadano, cuando todo el proceso electoral se sustenta más que en la credibilidad de un ente, se sustenta en la realidad de lo que cada acta electoral tenga en sí. Y eso hasta ahora no ha ocurrido. Como usted lo dice, hay muchos países que se han pronunciado, la mayoría de ellos están solicitando que se puedan mostrar las actas. Nosotros también queremos que se muestren las actas porque más allá de que ellos pudiesen estar ahorita forjando esas actas, pues eso también se constituye en un delito que es forjamiento ilícito de actas. Y esto también va a tener que ser Claro. recopilado para poder hacer la denuncia, no solamente en cuanto al megafraude que se hizo en Venezuela el 28 de julio, sino que además en todo el proceso sistemático de violaciones de derechos humanos que se han presentado desde el 28 hasta la fecha. Ahora en Venezuela, más de 2.000 detenidos, quienes ha dicho Maduro tendrán el máximo castigo y que no habrá perdón para quienes, bueno, han salido a las calles a protestar, a exigir realmente que se cumpla con la voluntad popular. Maduro les ha calificado de fascistas a las protestas en su contra y a la par también se han iniciado procesos penales en contra de María Corina Machado y también, bueno, obviamente es el candidato Edmundo González Urrutia. ¿Cómo se ve esto y ante los ojos de la comunidad internacional, qué se puede hacer con todo lo que está pasando, con la represión, contra estas represalias que se han tomado en contra de María Corina y también Edmundo González? Sí, fíjese, el reporte que nosotros tenemos de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia dice que hasta el 5 de agosto, hasta las 8 de la mañana, se tenía un número de 1.603 personas registradas en detención. Hasta la fecha hay muchas personas que han sido detenidas y no han sido registradas, están desaparecidos. Entonces, el número oficial de detenidos es de 1.603, pero hay un número significativo de personas que en protestas fueron secuestradas porque hasta la fecha no los han registrado Increíble. y lamentablemente no tenemos ningún tipo de información, ni si sus juicios están abiertos, qué está pasando. Hay solo 2 tribunales de terrorismo en Venezuela, lo que significa que la mayoría de estas personas están siendo juzgadas por terrorismo y la mayoría de estas audiencias son virtuales, muchos de ellos ya condenados a 15 años y llevados pues a centros penitenciarios que estaban ya inactivos y es como lo dice Nicolás Maduro, Maduro se ha convertido en un Hitler de Latinoamérica, generando estos pequeños campos donde confina a quienes pensamos distintos a él a estar presos no en conciencia, sino en cuerpo, porque vamos a seguir alzando la voz y vamos a seguir visibilizando. Y esto es un régimen moribundo, Verónica. Esto es un régimen que está dando sus últimas pataletas. El pueblo no lo quiere según los números electorales. Maduro sacó 3 millones de votos contra 7 millones de votos de Edmundo González. Esto significa que para poder haber sacado esa votación, muchas personas que están en fiscalías, de hecho hay Ujú. fiscales que están detenidos por no acatar el tema de llevar a juicios a personas que estaban protestando. Hay jueces, hay militares, por eso la importancia de la carta que publicó ayer María Corina Machado, donde le dice a los policías y a los militares, esta lucha no es contra ustedes, esta lucha es para ustedes y por sus familias que también están sufriendo lo mismo que vive el pueblo venezolano, que no tiene agua, que no tiene luz, que le falta la comida, que tiene un sueldo miserable de $4. Todo esto, pues, ha ocasionado que por eso se le abra hoy una investigación a María Corina Machado y Edmundo González, simplemente por decir la verdad. En Venezuela está tan
tan susceptible a un régimen moribundo que apenas tú dices cualquier cosa que parece normal, eso genera ansiedad y genera muchísimo temor en el régimen. Claro, la respuesta es la represión, como lo está haciendo Maduro ahora mismo. Así Ahora, es. Luis, hay quienes dicen que estas elecciones han sido distintas porque ya la oposición se venía preparando para justamente lo que sabían que se venía, que era este fraude. Sí, mire, nosotros teníamos varios escenarios, un escenario que se dio antes del proceso electoral, que era un proceso de negociación, donde sí, como en efecto se ganó, iba a haber un proceso de transición que estaba avalando el gobierno colombiano, el gobierno de Brasil. Nicolás Maduro tomó un camino totalmente distinto. Hasta las 8 de la noche se pensaba que iban a asumir los resultados reales que estaban en mesa, sin embargo, pues vimos todo lo contrario. Esto me imagino yo que también puede ser una táctica de este señor porque al momento de que se supiese que Edmundo González era el presidente, en ese mismo momento muchas fuerzas leales al régimen se iban a abrir. Entonces ellos tienen una estrategia ahorita de mantenerse unificados, radicales en una postura, y esto de alguna otra manera va a tener consecuencias directas porque no es que han jugado con la política, es que hay 20 personas muertas. El día de ayer falleció un chico que fue un joven que fue golpeado por fuerzas policiales en el estado portuguesa, en Guanare, Wow. y falleció. Producto de la golpiza que le dieron, estuvo en UCI varios días y lamentablemente no pudo salir de esto. Son vidas que se han perdido y Nicolás Maduro, tarde o temprano, más allá de que algunos gobiernos estén intercediendo por él, nadie le puede quitar a las familias y a las víctimas de este régimen que acudan a los organismos internacionales como la Corte Penal Internacional y accionen los mecanismos necesarios para que se pueda hacer justicia en No, ellos. lamentablemente Venezuela no es parte de Naciones Unidas, no es parte de la Organización de Estados Americanos, la OEA, pero algo de presión se tendrá que hacer a nivel internacional. 9 en punto, amigos, estamos conversando con Luis Magallanes, coordinador nacional de Voluntad Popular Ecuador de la oposición venezolana. Y se nos va el tiempo encima, Luis, pero no quiero dejar de preguntarle qué acciones tomarán ahora con esta denuncia tan grave de que se les anularon los pasaportes a las personas que se sabe que son oposición y que están residiendo en otros países. Aquí la comunidad que está de venezolanos en el Ecuador también está sufriendo esto y qué acciones pueden tomar respecto a esta anulación de sus pasaportes. Sí, mira, nosotros en este momento estamos recabando la información y el número de personas, no solamente en Ecuador, sino en distintas partes del mundo que hoy están siendo afectadas por esta medida. Vamos a tener reuniones con los altos comisionados de derechos humanos por la violación al derecho a la identidad que tenemos, y adicionalmente a ello vamos a solicitar, en mi caso particular, yo voy a encabezar estas medidas, solicitar sanciones contra Pedro Sassone, que fue el cónsul del régimen de Nicolás Maduro aquí en Ecuador, para que gobiernos como Estados Unidos sancionen a esta persona que está tomando estas medidas y que es parte de este grupo delincuencial que está hoy en el régimen de Nicolás Maduro y que nos está quitando la posibilidad, uno, de poder, de nuestra movilidad en el mundo; dos, el tema de nuestra identidad; y tres, el dinero que nos costó ese pasaporte, que fueron casi $260 y Wow. que hoy lamentablemente están como perdidos. Inadmisible todo lo que está ocurriendo. Ojalá haya luz al final de este túnel y bueno, mi solidaridad con ustedes, con Venezuela. Nosotros estamos firmes, sabemos que todo lo que estamos viviendo es parte de un proceso de un régimen moribundo, seguimos accionando, esto no nos detiene, más bien lo que están haciendo es prender con candela a un fuego que está encendido. Ya ha mencionado como la Este, primavera árabe, esta es la claro, primavera de mira, Latinoamérica, de nosotros Venezuela. terminamos esto diciendo, por más que Nicolás Maduro intente cortar las flores, jamás podrá detener la primavera que representa el cambio en Venezuela. Que venga ese cambio, mi solidaridad con el Gracias. pueblo venezolano, amigos. Tenemos que terminar, son las 9:02 de la mañana. Gracias a Luis Magallanes, coordinador nacional de Voluntad Popular Ecuador. Hemos hablado de la situación política de Venezuela tan grave